Bienvenidos y bienvenidas al tercer panel de las jornadas monetarias y bancarias de este 2021, donde vamos a reflexionar acerca del rol de los bancos centrales en un contexto complejo como el de la pandemia y también sobre los desafíos enormes que existen a mediano y largo plazo. Nos van a acompañar Alejandro Díaz de León Carrillo, que es el titular del Banco de México, Roger Edwin Rojas Hulo, presidente del Banco Central de Bolivia, y Julio Velarde, quien preside el Banco Central de Reserva del Perú. Les damos la bienvenida a la primera presentación del tercer panel de las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central de la República Argentina. Mi nombre es Horacio Aguirre, soy gerente de foros multilaterales del Banco Central. Me acompaña en esta oportunidad Sergio Goyechesen, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Esta presentación estará a cargo de Alejandro Díaz de León, presidente del Banco de México. Díaz de León es presidente del Banco de México desde 2017, institución en la que previamente ejerció diversos puestos. Se desempeñó también como director general del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores del Estado, jefe de la Oficina de Gestión de Deuda en la Secretaría de Hacienda de México y director del Banco de Exportación e Importación de México. Posee una maestría en Administración Pública y Privada de la Universidad de Yale, amplia experiencia docente y es autor de diversas publicaciones editadas por el Banco de México y otras instituciones. Dicho esto, gobernador Díaz de León, cuando quiera. Muchas gracias, Horacio y Sergio. Primero me gustaría agradecer profundamente la invitación que Miguel Ángel Peche, presidente del Banco Central de la República Argentina, me hizo para participar en este importante espacio de discusión y análisis que son las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021. La pandemia que nos aqueja desde hace más de un año y medio constituye un fenómeno externo al ciclo económico y financiero que ha modificado profundamente todos los escenarios y previsiones que teníamos y un reto transversal, un reto genuinamente global. Si están de acuerdo, pues empezaría con la presentación y después atento a la sesión de intercambio. Primero, en esta lámina buscamos recordar, y cada banco central tiene pues un perímetro institucional, una historia y un mandato. En el caso del Banco de México, pues nuestro papel fundamental es proveer a la economía de moneda nacional, buscando obviamente las tres funciones esenciales del dinero, que es que sea un medio de pago efectivo, un adecuado depósito de valor y una unidad de cuenta en la economía. Y en cuanto a los mandatos que tenemos de manera constitucional, es que tengamos una inflación baja y estable. Adicionalmente tenemos como mandatos complementarios el buen funcionamiento del sistema financiero y de los sistemas de pagos. Y obviamente estos son elementos, como en otros bancos centrales, implican la provisión de bienes públicos esenciales para el bienestar de la población y el crecimiento económico. Pasando a algunos de los retos que ha implicado el COVID, podríamos decir que ha sido un choque en tres dimensiones. En la primera, un choque financiero, en los primeros meses con pues un aumento en la aversión al riesgo de manera global, importantes salidas de capitales, ajustes cambiarios en todas nuestras economías, aumentos en primas de riesgo soberano y tasas de interés en la fase más aguda en la parte financiera. Después hemos tenido dos retos que han estado operando de manera más pesada, más sostenida, que ha sido el choque de oferta y un choque también por el lado de la demanda. En la oferta hemos convivido con una suspensión de actividades el año pasado, afectación en cadenas globales de valor, y por el lado de la demanda con pues menores ingresos tanto de hogares y empresas, como también una significativa recomposición del gasto de los hogares, más hacia mercancías y menos hacia servicios. Y obviamente un tema clave ha sido el ritmo de propagación del virus y el ritmo de la vacunación de nuestras poblaciones. En el caso de México, hemos tenido un ritmo de vacunación adecuado, pero hay un rezago en prácticamente todas las economías emergentes respecto a las economías avanzadas en esta materia. Pasando en cuanto a las implicaciones para la conducción de política pública y en particular de los bancos centrales, este choque ha sido muy particular, ha sido como ninguna otra periodo de crisis o de contracción económica que habíamos visto, con una contracción como podemos ver en la primera de las gráficas, donde se contrasta
la actividad económica en esta crisis respecto a la afectación de la crisis del 2008 y podemos ver una contracción muy profunda, muy súbita y también con un rebote bastante súbito. Y esto ha implicado tensiones de una manera muy distinta a los ciclos económicos tradicionales y a las crisis previas. En términos de producción industrial y comercio mundial podemos ver cómo fue una contracción muy significativa, como se ve en la gráfica a la derecha, y ya ha tenido una recuperación también muy importante ambos renglones, tanto el de producción industrial como el de comercio. Ha sido esta reasignación de gasto hacia mercancías la que ha dominado en los últimos trimestres. En esta lámina lo que queremos destacar es que hemos tenido errores de pronósticos de manera marcada, no solo en actividad económica, en inflación, inclusive en términos de morosidad de la cartera en nuestros sistemas financieros, precisamente por la falta de precedente de una crisis sanitaria de esta dimensión, de esta magnitud. Aquí ilustramos en la primera de las gráficas cómo inclusive el Producto Interno Bruto que se esperaba tanto para economías avanzadas como emergentes sufrió revisiones muy profundas el año pasado. Y ahora en este año las revisiones son al alza, sobre todo en las economías avanzadas. Es notable el margen de maniobra de política pública que tienen las economías avanzadas. Nos han recordado de una manera muy marcada la diferencia en el margen de maniobra que hay entre avanzadas y emergentes. Y con unas revisiones muy significativas en cuanto a la recuperación de este año. Así que dificultad para pronosticar lo que pasó el año pasado y también dificultad para pronosticar lo que ha sucedido en este año. Y justo concentrándome ya más en el reto de este año, aquí hay tres reflexiones que creemos que es muy importante destacar. Primero, ¿qué tipo de condiciones, en qué condiciones están nuestras economías? El año pasado tuvimos un cierre generalizado en las actividades económicas. Muchas empresas tuvieron que compactarse para poder sobrellevar la emergencia económica. Ello implica reducir sus inventarios, reducir inclusive su planta laboral. En fin, tuvieron que compactarse de manera significativa. Y a la vuelta de la esquina, en este año y sobre todo al inicio de este año, pues nos encontramos con un aumento muy significativo en el gasto de las economías avanzadas y presión sobre materias primas y una amplia gama de mercancías. Y bajo ese entorno ha sido muy difícil para empresas que se achicaron el poder responder ágilmente a esta mayor demanda. Entonces han aparecido cuellos de botella y que se han traducido en escasez de productos y también en presiones de precios. Entonces, una desaceleración y contracción, la del año pasado, como no se había visto, y una recuperación muy vigorosa. La economía global se espera que crezca este año al mayor ritmo de los últimos 40 años. Y eso obviamente ha creado algunas presiones de inflación. Y también aquí la pregunta es, ¿cuál es el margen de maniobra que tenemos ante esas presiones inflacionarias? Y es parte de lo que vamos a ir viendo en la presentación. Aquí primero destacar que durante 2020 la mayoría de las economías avanzadas y emergentes pues realmente vimos una contracción, como ya decía, sin precedente, muy súbita, muy pronunciada. Se ve en la primera de las gráficas. En el caso de México destaca por la magnitud de la brecha negativa de producto que tuvimos el año pasado. Y de alguna otra manera en las siguientes dos gráficas que se presenta la brecha de inflación. Aquí podemos ver cómo pues, hubo una desaceleración marcada en la inflación en las economías avanzadas, en mucha sincronía. En las economías emergentes que se ve del lado derecho, no con esa sincronía, inclusive en el caso de México, pues sí tuvimos una inflación baja en abril del año pasado, pero repuntó relativamente rápido por alguna presión en algunas mercancías alimenticias en particular. Es decir, los retos han sido en sintonía, pero no de la misma magnitud y no con las mismas implicaciones. Pasando a la parte financiera, aquí destacar en la primera de las gráficas la línea negra ilustra estos índices de apetito por riesgo o de aversión al riesgo. Podemos ver cómo entre marzo y abril tuvimos una aversión al riesgo muy marcada que nos afectó en los riesgos soberanos de manera pronunciada y que se ha venido ordenando no sin algunos retos adicionales. La gráfica del centro ilustra cómo hubo una contracción muy severa y salidas de flujos muy significativas. El caso de México
siendo muy integrado el mercado financiero y la tenencia de bonos en moneda nacional a los mercados globales, hemos tenido una reducción considerable de la tenencia de extranjeros, cerca de la cuarta parte se ha reducido de los niveles previo al COVID a la fecha. Y en la tercera de las gráficas vemos cuál ha sido el impacto en los tipos de cambio. Vemos esta sobrereacción que suele haber en los mercados cambiarios en un momento de una crisis y sobre todo de la magnitud que enfrentamos, con una corrección gradual en el caso del peso mexicano, algunas otras economías con otros riesgos, con otros retos, algunos de ellos idiosincráticos o propios a sus propias economías, pero destacar el rol que tuvo en la fase inicial como mecanismo de absorción del choque, el ajuste cambiario. Ahora pasando en cuanto al margen de maniobra en las políticas públicas, pues aquí destacamos la marcada diferencia. Las barras rojas corresponden a las economías avanzadas, las barras azules a las economías emergentes. ¿Y cuál fue el margen de maniobra que se tuvo para gastar y de alguna otra manera suavizar la contracción del año pasado y sobre todo pues compensar parte de la afectación hacia hogares y empresas? Y como podemos ver y no es de sorprender, el espacio de maniobra en las economías avanzadas fue muy significativo. Algunas economías emergentes también pues buscaron hacer una política contracíclica muy significativa. Obviamente eso tiene siempre la disyuntiva de que puede deteriorar el marco macroeconómico y sobre todo inclusive la posible sostenibilidad de finanzas públicas. Diferentes países por diferentes razones y restricciones adoptaron diferentes respuestas. Pero sobre todo destacar la clara diferencia entre avanzadas y emergentes. En las siguientes gráficas, viene la del medio, se presenta la tasa sombra de las economías avanzadas, es decir, es la tasa de política más el efecto de estos programas de recompra de activos, cuál es el impacto que tienen. Hay varias metodologías académicas para ilustrar el impacto de estas compras de activos, y lo que destaca es el gran estímulo monetario que se sumó al estímulo fiscal en las economías avanzadas. El margen de maniobra también en lo monetario en nuestras economías emergentes es significativamente menor. No obstante, sí destacaría que hubo una reducción muy importante en las tasas de interés, también en las economías emergentes, acompañando lo que se necesitaba para enfrentar la adversidad por el COVID, si bien con órdenes de magnitud, tanto en lo fiscal como en lo monetario, marcadamente diferentes. Una ilustración adicional en cuanto al margen de maniobra, porque la parte fiscal la vivimos todo el año pasado y principios de este, y en lo monetario a lo mejor no estamos tan acostumbrados a identificar estas diferencias en el margen de maniobra. Y para ilustrarlo, aquí presentamos esta gráfica del índice de precios al consumidor, observado el nivel de precios, junto con la trayectoria del objetivo de inflación para las economías avanzadas y para las emergentes. Y podemos ver que en los últimos 20 años las economías avanzadas han tenido procesos de inflación que en su mayoría, al menos en la zona euro, Canadá y Estados Unidos, y no se diga Japón, han estado marcadamente por abajo de sus metas. Es decir, han estado acumulando un proceso desinflacionario y sus expectativas de inflación han estado por abajo de sus metas. Caso contrario, aquí presentamos economías emergentes, principalmente latinoamericanas, pero con algunas adicionales, donde hemos tenido, por diversos choques, y somos economías más propensas a choques y afectaciones inflacionarias, hemos tenido procesos de inflación que han estado por arriba de nuestras metas y las expectativas de inflación no están plenamente ancladas en nuestras metas de inflación. Eso significa que el grado de maniobra o de tolerancia a episodios inflacionarios sin una respuesta de política monetaria es menor en las economías emergentes que en las economías avanzadas. Ahora permítame pasar al caso de México con algunos elementos en cuanto a actividad y los mercados financieros y política monetaria. Aquí vemos lo marcada de la contracción que experimentamos el año pasado, marcadamente en el segundo trimestre del año pasado, con un rebote importante. No obstante, seguimos en términos de actividad económica por debajo de los niveles previos al COVID, y revisamos hace unos días nuestro pronóstico de crecimiento para este año de 6 a 6.2%, y preveemos que este pudiera ser de 3% el año siguiente.
En nuestro intervalo, que es para esta última publicación de más o menos medio punto porcentual, si llegáramos a crecer al 6.7% en este año, probablemente ya estaríamos hacia finales del año alcanzando los niveles previos al COVID. Es decir, una afectación muy súbita y abrupta, con una recuperación también más ágil que las de otras ocasiones, si bien no exenta de retos y de asimetrías entre sectores, y se puede ver en la gráfica del centro. El sector agropecuario, que realmente mantuvo una tendencia de crecimiento por razones propias a la criticidad del sector y también al tipo de producción y la menor interacción entre personas. La afectación muy marcada en la producción industrial con un rebote inicial muy importante, y la parte de servicios, que ha sido más lenta su recuperación, y en los últimos meses, afortunadamente, el proceso de vacunación ha permitido mayor normalidad por el lado de los servicios. La tercera de las gráficas ilustra, precisamente para hacer más clara esta heterogeneidad, el área roja son aquellos sectores que mantienen para cada punto en el tiempo una contracción mayor a 5% respecto a los niveles previos al COVID. La parte verde es los que ya han recuperado o rebasado los niveles previos al COVID, y la parte color crema es los sectores que están entre estas dos, entre una contracción pero no mayor al 5% y no una recuperación todavía. Y podemos ver lo severa y lo generalizada que fue la contracción el año pasado, y cómo ya ha habido mayores sectores que han estado ya recuperándose. En términos de inflación, claramente tuvimos una desaceleración marcada en los servicios, se puede ver, bastante atípico. Llegaron a tener los servicios una variación de 2%, han comenzado a repuntar. Podemos ver la presión que han tenido las mercancías. Esto ha hecho que la inflación subyacente haya repuntado considerablemente en los últimos 5 meses. Eso ha dejado a la inflación subyacente en niveles de 4.78 y la general en 5.58. Recordando que nuestra meta es de 3%, con un margen de variabilidad, no de tolerancia, y sobre todo para acomodar diferencias en los componentes no subyacentes de más o menos un punto porcentual. Así que sí vimos este factor de reducción en los precios y sobre todo de servicios el año pasado, pero conforme las vacunas están disponibles y los servicios han empezado a rebotar, y la presión en las mercancías por estos cuellos de botella que platicaba siguen presentes, pues hemos estado viendo este reto en materia de inflación, no solo en materias primas, no solo en algunos componentes alimenticios, sino también en muchos de los componentes subyacentes. Este mapa de calor, mapa térmico, lo que busca es ilustrar cuáles son los riesgos que diversos factores de tendencia sobre los precios, sobre precios a la producción, sobre precios al consumidor, sobre diferentes condiciones hasta climatológicas que pueden incidir sobre los precios. Y hacemos un mapa básicamente distribuyendo o normalizando entre 0 y 1 el comportamiento estadístico, y si está, pues digamos que en la cola superior, asignando los colores más rojos, y si está en la cola inferior de su comportamiento histórico en los colores más verdes. Y podemos ver cómo realmente estamos viendo una situación, a pesar de que sabemos que la mayoría de los choques son transitorios, son por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda, pero no obstante, las características de esta peculiaridad inflacionaria asociada al COVID, pues tienen una situación, como podemos ver en el mapa de riesgos, en un color bastante rojo, algunos de estos elementos, y significa que la posibilidad de enfrentar pues contagio en la formación de precios o en la formación de expectativas de inflación puede ser mayor. En materia de política monetaria. En materia de política monetaria, aquí podemos ver cómo el año pasado, cuando se materializó el COVID, de un ajuste gradual a la baja en tasas de interés, adoptamos un ajuste bastante acelerado en la reducción de tasas de interés. La última reducción se tuvo en febrero de este año a un nivel de 4%, en sintonía y teniendo siempre que medir, a diferencia de las economías avanzadas otra vez que tienen más margen, nosotros teníamos que reconciliar, por un lado,
la brecha negativa de producto, que claramente requería menores tasas de interés, pero también tuvimos una depreciación muy marcada en el tipo de cambio, una salida de portafolios y de flujos de capital, en particular de valores gubernamentales, y teníamos que encontrar un buen balance en el que propiciáramos una condición ordenada de ajuste en los mercados financieros, si bien un movimiento sincrónico a la brecha negativa de producto. ¿Qué hemos enfrentado de febrero para acá? Una situación donde las presiones inflacionarias nos han sorprendido a todos los bancos centrales, empezando por los avanzados, claramente con niveles y repuntes inflacionarios que no se preveían, porque las condiciones de COVID, pues obviamente son sin precedente, y que hemos tenido, en nuestro caso, si bien identificamos y sabemos que son presiones que se espera que sean transitorias, por la diversidad, magnitud y el extendido horizonte en el que se han venido manifestando, sí implican un riesgo para la formación de precios. Así que con disyuntivas o con trade-offs muy pronunciados en estas decisiones, pero en las últimas dos oportunidades de decisión de política monetaria se han incrementado en un cuarto de punto y tenemos un nivel actual de 4.5%. No como una acción para revertir los choques. Sabemos que por el lado de la oferta los choques no se revierten con política monetaria, pero para reforzar la conducción y la postura de política monetaria para que no se contamine la formación de precios. En términos de, para ilustrar, bueno, qué tanto ha sido sorpresa la dinámica de precios que hemos visto, aquí presentamos el pronóstico de inflación general y el pronóstico de inflación subyacente que publicamos. Antes lo publicábamos en cada publicación de nuestro informe trimestral. A partir de agosto dimos a conocer de que estaríamos actualizando nuestro pronóstico de inflación general y subyacente en cada decisión de política monetaria. Esto para reforzar la estrategia de comunicación. En un caso como el que vivimos de una revisión al alza significativa en los pronósticos, el haber tenido una frecuencia más cercana y coincidente con la decisión de política monetaria claramente hubiera sido mejor para evitar brechas de comunicación con los mercados, pero pues consideramos que eso ya se zanja y se cierra con esta nueva política de dar a conocer los pronósticos de inflación en cada decisión, y también aprovechamos para un elemento adicional de transparencia, que es no en la minuta que se publicaba 2 semanas después de la comunicación, donde ya se sabía quién votó y cómo, sino desde la propia decisión 2 semanas antes, dar a conocer el sentido del voto de cada uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno. Podemos ver que la revisión al alza en los pronósticos ha sido significativa, no solo para la inflación general, sino también para la subyacente, y con un retraso de la convergencia hacia nuestra meta de 3%. Así que otra vez este escenario ha sido más retador en términos, sobre todo el año pasado, en materia de política fiscal y espacio para compensar contra la contracción y una política monetaria para acompañar ese ajuste, y ahora del otro lado, de manera muy rápida del otro lado, con presiones inflacionarias. ¿Cuál ha sido la dinámica que hemos visto en las expectativas de inflación y en los mercados financieros? La primera de las gráficas podemos ver que las expectativas de inflación de 5 a 8 años permanecen bien ancladas, no en un nivel que nos gusta, porque nuestra meta es 3. Y obviamente el hecho de que haya cierto sesgo en los datos pasados, en la historia, con niveles de inflación que han rebasado por el lado superior 3%, pues han hecho que se hayan anclado, sí, pero niveles ligeramente superiores a la meta. Y podemos ver que las implícitas, esta compensación implícita en los bonos, que no es otra cosa más que el diferencial entre los bonos nominales a 10 años y los bonos a tasa real a 10 años, que incluye tanto expectativa de inflación como prima de riesgo inflacionaria, pues ha mostrado un alza en lo que va de este año. Así que se puede ver cómo los mercados han venido incorporando este entorno más retador en materia de inflación. En materia de las curvas de rendimiento podemos ver este ajuste a la alza de los niveles alcanzados el 19 de marzo, cuando el choque de aversión al riesgo lo resintió la economía mundial y los mercados nacionales. Esta compresión a la baja ordenada, con reducciones en la parte larga y también en la parte corta, y ligeros incrementos en la parte corta en las últimas meses. En términos de las tasas de largo plazo a 10 años, como se puede ver en la gráfica de la derecha,
Sentimos que nuestro ajuste ha sido ordenado, se ve este pues chipote o este rebote en el momento de la parte más aguda de la aversión al riesgo, con esta reducción ordenada, este incremento conforme se preveían mayores alzas de interés en las economías avanzadas o mayores presiones inflacionarias, pero destacaría que los niveles de tasas de interés siguen estando por debajo de los niveles máximos del año pasado y no necesariamente es el caso en otras economías de la región. Esta lámina lo que busca ilustrar es cómo ha sido importante y diferente el ajuste en esta crisis respecto a episodios anteriores. En la primera de las gráficas presentamos el crecimiento anual del PIB, que es en las barras, y la línea corresponde a un índice de condiciones financieras. Como podemos ver, en la crisis del tequila en el 95, tuvimos una contracción económica de más del 6%, muy marcada, pero además tuvimos una crisis financiera. Podemos ver el apretamiento en el índice de condiciones financieras muy marcado y que eso hizo, pues obviamente, una complicación mucho mayor, multidimensional, para hacer frente a esa crisis que fue principalmente asociado a temas internos. En las gráficas del centro se presenta el tipo de cambio, el riesgo país, y podemos ver la diferencia, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008 y 2009. Tuvimos una contracción económica muy significativa, pero avanzamos en términos financieros. Hubo mucha mejor contención financiera. El índice de condiciones financieras, como se puede ver, no se restringió como en la crisis del 95. Y si nos vamos a este episodio de crisis, que es el último que está sombreado, la contracción fue mucho mayor, si bien se prevé un rebote importante, pero ese rebote no es muy distinto a los rebotes de las crisis anteriores, pero lo que sí es muy distinto es que inclusive en esta ocasión el deterioro o la restricción en las condiciones financieras fue mucho menor. Es decir, hemos ido teniendo mayor resiliencia en la parte financiera. En el tipo de cambio se puede ver en la gráfica del medio superior, como en la crisis del tequila, pues la depreciación del tipo de cambio fue muy persistente. Es decir, no fue nada más una variable de ajuste transitoria con un regreso, sino se quedó en niveles muy presionados. Y se puede ver que realmente ocasionó presiones inflacionarias muy persistentes. La crisis del 2008 y 2009, mejor comportamiento, menor persistencia de tipo de cambio, pero aún menor en la pandemia asociada al COVID, con un ajuste transitorio y una corrección que dio lugar a no heredar una presión inflacionaria significativa por el ajuste cambiario. La parte de riesgo país, una dinámica de ajuste parecida, con una reacción importante en los meses posteriores al choque, pero con un ajuste más ordenado en esta ocasión que en las dos crisis anteriores. Obviamente son distintas las crisis, pero nada más es una ilustración de la resiliencia macro y financiera que ha ayudado a tener un ajuste más ordenado. Y si nos vamos a la última de las gráficas, ahí tenemos al tipo de cambio nominal y a la inflación general. Obviamente, en la crisis del 95 teníamos un tipo de cambio muy apreciado, se necesitaba un ajuste de tipo de cambio real. Pero aquí es la diferencia entre tener un ajuste de tipo de cambio real desordenado versus un ajuste de tipo de cambio real más ordenado. En el 95 podemos ver una depreciación nominal de más del 100%, con inflaciones que rebasaban el 50%. Sí hubo una depreciación del tipo de cambio real que necesitaban las cuentas externas, pero con unos órdenes de magnitud muy complejos en el sistema financiero, para los hogares, con una mezcla de inflación muy elevada y con una depreciación muy significativa. En la crisis del 2008 y 2009 podemos ver cómo se necesitaba una depreciación de tipo de cambio real y se pudo lograr mucho más, de manera mucho más ordenada, con una menor depreciación de tipo de cambio nominal y con un ligero aumento en términos de inflación. Caso parecido a la crisis del COVID. Así que lo que se ha avanzado del 95 a la fecha ha permitido que tengamos un ajuste más ordenado ante estos episodios de crisis, ya sea que estos tengan su origen en nuestro propio país o bien en condiciones externas. Déjenme pasar algunas, pues que podrían ser lecciones o cosas que hemos aprendido y algunos retos que podemos identificar.
Entre las cosas que hemos aprendido los bancos centrales de economías emergentes en esta ocasión, en primer lugar, responder de manera oportuna al choque financiero es clave para evitar una crisis financiera. Hicimos múltiples facilidades de liquidez por más de 3.3 puntos del PIB. Muchas de estas no se usaron a plena capacidad, pero el solo hecho de que estuvieran disponibles cambia el funcionamiento de los mercados y cómo los intermediarios operan con mucha mayor regularidad y sin hacer acaparamiento de liquidez, sino de una manera más ordenada. Segunda, ante un ambiente de elevada incertidumbre, un marco macro sólido es siempre un elemento de suma importancia. A veces es muy costoso tener un marco macro sólido, a veces no faltan buenas razones para poner un poco más en riesgo algunos de los elementos macro, ya sean fiscales o monetarios o inclusive financieros, pero sí es muy importante mantener esa resiliencia, porque si no, puede acabar siendo más parte del problema, un marco macro débil y no parte de la solución. Tercero, el anclaje de las expectativas de inflación y la credibilidad que han ganado los bancos centrales ha permitido tener más margen de maniobra en términos de política monetaria, si bien no podemos vernos en los espejos de las economías avanzadas. Pensar que tenemos un margen de maniobra similar sería, yo creo, un error que puede debilitar a la posición macro. Y finalmente, ante la naturaleza sin precedentes de la crisis por la pandemia, los bancos centrales han requerido una respuesta de política cautelosa, flexible y dependiente de los datos. Por mucho que se quiera a veces querer adelantar un pronóstico, ya sea de PIB, de inflación, etcétera, siempre es importante manejar que es un entorno altamente incierto en el que estamos. Pasando a algunos de los retos, y aquí destaco cinco retos asociados a este entorno de la pandemia. El primero, ante la recuperación económica global, las economías emergentes vamos a tener una buena noticia, es una mayor demanda externa, mayor contribución del gasto externo a la recuperación de nuestras economías. No obstante, por la fragilidad por el lado de la oferta que vimos el año pasado y que todavía no se supera, vamos a tener que convivir con mayores presiones inflacionarias. Y eso puede también generar volatilidad y retos internos y también eventualmente cuando las economías avanzadas aprieten sus posturas monetarias con mayor volatilidad, movimiento en flujos de capital y a lo mejor un apretamiento también en las condiciones financieras globales. El segundo es que la mayoría de estas economías han enfrentado incrementos en la inflación ante los mayores precios de las materias primas, choques de oferta y depreciaciones cambiarias. Hemos visto que así como el margen de maniobra es muy amplio en lo fiscal, por ejemplo en Estados Unidos, también en lo monetario. Y dada la inflación por debajo de la meta que han tenido en estos últimos 20 años, van a ser especialmente pacientes. Eso creo que es una buena noticia porque no le vamos a sumar a las presiones inflacionarias internas que tenemos una presión de portafolio por alza en las tasas externas, lo cual creo que en el margen es buena noticia. En las economías emergentes, la brecha de inflación es marcadamente positiva y aún tenemos la de producto negativa. Y los mercados financieros están sujetos a choques y episodios de volatilidad. Es decir, seguimos enfrentando disyuntivas mucho más difíciles, más retadoras que en las economías avanzadas. El reto fundamental creo que es contribuir a un ajuste ordenado, con una resiliencia macro y con orden en los mercados financieros y de la economía en su conjunto. Quinto, tenemos que ver a la innovación tecnológica como una oportunidad que nos permita acercarnos con ideas creativas para acercar con oportunidades de financiamiento, medios de pago más ágiles, más eficientes. Mucho del quehacer del Banco Central se puede hacer, que es proveer bienes públicos a la sociedad, se puede hacer de mejor manera si abrazamos algunas de las oportunidades que ofrece la tecnología. Consideraciones finales, de manera muy rápida. A pesar del comportamiento positivo de la actividad económica, se mantienen riesgos importantes asociados a la pandemia. No hemos salido después de año y medio
no hemos acabado de salir y el contagio sigue siendo elevado, la variante Delta ha sido muy preocupante y sí estamos todavía sujetos a esa dinámica. Segundo, es que enfrentamos como economías emergentes retos significativos y menor margen de maniobra, y a eso también hay que agregar que persisten nuestros problemas estructurales e idiosincráticos. Tercero, el camino de las economías emergentes hacia un mayor desarrollo requiere de la integración comercial y financiera con la economía global, de una manera que sea congruente con nuestros esquemas y con nuestras economías, y con incentivos alineados hacia la creación de valor. Y finalmente, y esta es una reflexión un poco más amplia, pero creo que es importante tenerla en mente, que considerando las cicatrices sociales ocasionadas por la pandemia y la mayor polarización que ha dado como resultado, se requiere más que nunca de tener una visión compartida de futuro y soluciones creativas que aprovechen las oportunidades de desarrollo y permitan mejorar el bienestar de nuestras poblaciones. Creo que en la medida en la que nuestras economías y sociedades han tenido un dolor significativo asociado a la pandemia, desde el dolor humano y de salud, más el económico, eso a veces suele ser un campo para la polarización y deberíamos de tratar de tener una visión compartida que nos permita avanzar con más agilidad. Muchas gracias por la oportunidad y atento a la parte de diálogo y de temas a abordar. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a las preguntas. Yo tengo una, pero me gustaría que Horacio, ¿no? empezar. Bueno, muchas gracias por la presentación tan detallada. Efectivamente, como señalaste, hay, las economías emergentes han respondido fuertemente al impacto de la crisis del COVID, pero han quedado con un menor espacio fiscal por el aumento de la deuda, por los mayores déficits, y un menor espacio monetario también, porque han respondido con depreciaciones cambiarias, y de hecho vemos que están aumentando más rápidamente que las economías avanzadas la tasa de interés. Si los riesgos que bien señalabas se materializan, ¿cómo podemos navegar y hacer frente a esos nuevos riesgos con ese espacio de política más reducido? Sé que es un poco la pregunta del millón, pero ¿qué ideas hay? Sí, Horacio, un poco, mi reacción sería la siguiente. En el caso de México, inclusive algunos de los espacios no necesariamente se usaron a cabalidad y había elementos para poder anticipar a lo mejor un uso mayor de algunos de ellos. Pero creo que ahorita nos estamos encontrando, en el caso de México, con una demanda externa muy vigorosa. Creo que en las economías emergentes deberíamos de encontrar que si bien motores internos de gasto y de apoyo al gasto, ya sea en lo fiscal o monetario, está incurriendo en riesgos considerables, deberemos de encontrar en la demanda externa y una mejor y más plena vinculación a esa demanda externa, que yo creo que se va a sostener por un buen tiempo. No es una cosa de 1 o 2 trimestres. Creo que ese estímulo va a seguir por un buen tiempo. Viendo los pronósticos de crecimiento para Estados Unidos de este año y del siguiente, son muy elevados. Para nosotros es claro y nos está ayudando mucho la demanda externa y la vinculación a Estados Unidos a reanimar a la actividad económica. Yo creo que en otras economías y regiones, identificando esa vinculación hacia materias primas, hacia aquellos sectores que puedan tener mayor demanda, puede ayudar a reanimar a nuestras economías sin correr riesgos excesivos en lo fiscal y lo monetario. Aprovechando, Alejandro, esto último que estás planteando, digo, además del reducido espacio monetario y fiscal de nuestras economías, compartimos como rasgos estructurales, si se quiere, fuertes diferencias de productividad entre sectores, entre empresas, lo cual tiene también un correlato muy importante en la persistencia y en la incidencia, entre otras cosas, de la informalidad laboral. Esto que estás planteando de la demanda externa, ¿cómo ves la región, las posibilidades de complementariedad productiva que pueden existir entre nuestros países para ir
de a poco ganando un poquito más de escala, productividad y obviamente mejorar nuestra inserción externa, que además de dar respuesta a esto, nos va a dar mayor espacio también macroeconómico. Yo creo que apuntas a un tema que puede ser crucial. Creo que uno de los efectos permanentes del COVID está relacionado con las cadenas globales de valor. Estábamos muy acostumbrados a producir donde sea más barato, y esta teoría de los inventarios de justo a tiempo es: no acumules inventarios, más bien pide a tiempo y todo funciona como reloj. El COVID está demostrando que esas cadenas tan extensas globales de valor son frágiles. Y yo creo que vamos a ver una tendencia a tener cadenas más regionales de valor. Y creo que en ese sentido sí es una oportunidad, pues cuando tienes la inserción de la economía china, su tamaño y su escala, pues realmente se fueron cadenas literal globales, y que ahora sí creo que por diversas razones, una de ellas el COVID, otra también puede ser porque el tener el suministro más cercano y una cadena de valor que puede responder de mejor manera o estar en mejor sintonía con el punto de compra de ese bien final, va a tener mucho valor. Así que yo creo que sí hay una oportunidad para hacer, la globalización va a tener un rostro diferente, creo que va a ser más regional, y eso obviamente para nuestras economías es una oportunidad de vinculación y de generación de valor agregado, donde haya cosas que antes se hacían a lo mejor en lugares muy lejanos en Asia, y que ahora se puedan hacer en el continente americano, y que podamos vincularnos de una mejor manera. Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad que ojalá que la pandemia nos dé respiro para estos desafíos, tanto a corto como fundamentalmente a mediano y largo, que tanta falta le hacen a nuestras economías. Un gusto, muy agradecido por la oportunidad y un saludo. Saludo grande. Gracias.